Hola chicos, bueno, vamos a hablar rápidamente del modelo atómico actual. Entonces, esto es como un recoger de la guía pasada donde nos mostraban como una serie de modelos atómicos para llegar al modelo atómico actual. Entonces voy a hacer el repaso rápidamente. Para hablar del modelo atómico actual vamos a retomar desde el modelo atómico propuesto por Niels Bohr. Entonces en 1913 Niels Bohr nos propone un modelo atómico en el cual la base fundamental son los niveles de energía. Entonces tenemos un núcleo con cargas positivas y girando alrededor de este núcleo encontramos unos niveles de energía a los cuales denominó con las letras K, L, M, N, O, P y Q para 7 niveles de energía, ¿correcto? Mediante una fórmula 2n², donde n corresponde al número cuántico principal y me determina la cantidad de electrones que caben en cada nivel de energía. 2, 8, 18, 32, 50. Esto ya lo vimos en clase. Ahora bien, después de Niels Bohr, muy cerca, en 1916, llega Sommerfeld. Sommerfeld nos habla de los subniveles. Nos dicen que entre nivel y nivel de energía hay unos pequeños niveles llamados subniveles, a los cuales él denomina con las letras S, P, D y F, a cada uno con una capacidad electrónica de 2, 6, 10 y 14. Correcto. Ahora bien, estos subniveles de energía alcanzan a llegar hasta un cierto punto, específicamente hasta el nivel 4. De ahí en adelante, para los niveles 5, 6 y 7, la energía empieza a repetirse, es decir, empiezo a sumar nuevamente el subnivel S, el P, el D, hasta que me dé el total de electrones. Ahora bien, después de Sommerfeld viene de Broglie, viene Heisenberg y viene Schrödinger. Ahora bien, estos tres son importantes porque ellos casi que reúnen las teorías de las cuales nosotros nos vamos a ubicar para el modelo atómico actual. Tenemos entonces de Broglie, nos dice que la materia es ondulatoria, es decir, que se mide en formas de ondas, ¿listo? Él nos habla de orbitales y nos dice que en la periferia del núcleo atómico puede haber una región del espacio donde se encuentren electrones y que se encuentren en formas de órbitas y que esas órbitas tienen una capacidad máxima de 2 electrones. Heisenberg nos habla del principio de incertidumbre en 1926. Él nos habla de unas nubes electrónicas, entonces él dice que es difícil predecir específicamente el lugar que ocupa un electrón en la periferia del núcleo atómico y nos dice que hay unas nubes electrónicas, es decir, que no sabemos exactamente cuántos electrones hay en cada nivel de energía, pero sí tenemos unas probabilidades de encontrar electrones en la periferia del núcleo, en el átomo, ¿correcto? Schrödinger habla también del principio de incertidumbre, pero entonces en 1926 él propone que deben haber unas regiones en la periferia del núcleo donde es posible encontrar electrones, ¿sí? Entonces él nos habla también de orbitales, entonces dice que son regiones de la periferia del núcleo atómico donde pueden haber probablemente electrones y que por cada orbital máximo hay una capacidad electrónica de 2 electrones. Ahora bien, Schrödinger nos propone algo que nosotros llamamos los números cuánticos, que es el tema que empezamos a ver, números cuánticos. Él nos propone 4 números cuánticos. Está el número cuántico principal, designado con la letra n minúscula, el secundario o azimutal, con la letra L minúscula, el magnético, como M lo podemos encontrar, o como M sub L, y el spin como M sub S, o también lo podemos encontrar como S minúscula. Ahora bien, el número cuántico principal, que se define con la letra N, ¿quién lo define o qué define? El nivel de energía. Es decir, que nos devolvemos al modelo atómico de Niels Bohr y decimos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de energía. Por lo tanto, los números cuánticos principales son 7, del 1 al 7, debido a los niveles de energía que nos habla Niels Bohr. El número cuántico secundario o azimutal, que se designa con la letra L minúscula, ¿cierto? Entonces nos va a dar o va a ser determinado por los subniveles de energía. ¿Cuáles son los subniveles de energía? El S, el P, el D y el F. Correcto. ¿Cómo los definimos? Por medio de una fórmula que es ¿qué? N menos 1. ¿Listo? Ahora bien,
Para determinar eso, pues vamos a ver acá, miremos acá, el diagrama de Moller, que nosotros también ya lo sabemos construir, ¿cierto? El de 1s2, 2s2, 2p6, y acá escribimos la configuración. Allí habíamos dicho que hasta el nivel 4 cabía el subnivel, ¿qué? F, que de ahí en adelante, si por ejemplo aquí cabían 50 electrones, pues tenía que empezar a sumar desde el F14, nuevamente S2, P6, D10, hasta llegar a 50 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que al nivel 1 solamente le cabe el subnivel S. Al nivel 2 le caben los subniveles S y P, porque 6 más 2 me da 8 y al nivel 2 le caben 8 electrones. Al nivel 3 le caben los subniveles S, P, D, ¿cierto? Y al nivel 4 S, P, D y F. Hasta ahí, hasta F llegan los subniveles porque de aquí en adelante repetimos los subniveles para alcanzar el nivel electrónico. Ahora bien, si hacemos la resta, ¿cierto? Si hacemos la resta de esto, entonces, ¿qué decimos? Que para S, que cabe en el nivel 1, ¿cierto? N vendría siendo 1 menos 1, 0. Es decir, que el número cuántico secundario azimutal para S es 0. Para P, que se encuentra en el nivel 2 o que su capacidad se encuentra en el nivel 2, menos 1 vendría siendo 1. Estamos aplicando esa fórmula. Para D, que se encuentra su capacidad máxima en el tercer nivel de energía, decimos que 3 menos 1, 3, número cuántico principal, N, menos 1 me da 2. Y para F, número cuántico principal, 4, menos 1 me da 3. Los números cuánticos secundarios entonces van a ser para S, 0, para P, 1, para D, 2 y para F, 3. Número cuántico magnético. El número cuántico magnético depende del número cuántico azimutal, por eso se llama M sub L. Ahora bien, el número cuántico principal, magnético para S va a ser 0. Vamos a explicar por qué. Entonces, si L para el S es 0, para el magnético también va a ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a mover en un plano cartesiano en una región como la que estoy señalando, únicamente en 0, ¿cierto? Si es P, el número cuántico magnético va a ser para el azimutal 1, luego para el magnético se va a mover entre los valores de ¿qué? De 0, menos 1 y 1, como lo muestra acá, menos 1, 0 y 1. Para el D, ¿sí? ¿Es cuánto? 2 para el azimutal, entonces en el magnético se va a mover desde el valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y más 2. Si para F el azimutal es 3, se va a mover entre ¿qué valores? Entre 0, 1, 2 y 3, pero también entre 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí tendríamos los valores, ¿correcto? Ahora bien, el número cuántico spin es el giro del electrón. ¿Qué tenemos que recordar? Que los electrones se pueden mover en sí mismos, por eso gastan mucha energía. Además de moverse en los orbitales, se mueven en su propio eje, ¿sí? Se mueven teniendo en cuenta la capacidad máxima de un orbital. La capacidad máxima de un orbital son 2 electrones. Por lo tanto, si hablamos de, vamos a colocar este ejemplo acá, si hablamos del subnivel P, yo digo que ¿cuántos electrones le caben? Le caben 6 electrones, ¿cierto? Entonces acá lo escribimos, 6 electrones. Por lo tanto, mire cómo los vamos a simbolizar con flechas. Si hay 6 electrones y un orbital tiene una capacidad de 2 electrones, pues el subnivel P va a tener 3 orbitales, ¿sí? Un orbital, 2 orbitales y 3 orbitales. Un orbital con 2 electrones que están representados por las flechas, una mirando hacia arriba, otra hacia abajo. 2, segundo orbital, una flecha mirando hacia arriba, otra hacia abajo. Y tercer orbital, una flecha mirando hacia arriba, otra hacia abajo. Esto quiere decir que un electrón se está moviendo en una dirección y el otro del orbital en la otra dirección. La primera dirección es en el sentido de las manecillas del reloj. La segunda dirección es en el sentido contrario. Si es en el sentido de las manecillas del reloj, yo digo que ese giro es de más 1/2. Pero si es en el sentido contrario, es de menos 1/2. ¿Correcto? Por lo tanto, el número cuántico spin me determina el giro que dé el electrón.
Si va mirando hacia arriba el electrón, su giro es de +1/2, pero si va mirando hacia abajo, su giro es de -1/2. ¿Listo? Vamos a tomar un ejemplo. Entonces decimos, el selenio, un elemento de la tabla periódica que se encuentra dentro de los elementos no metálicos. Ahora bien, el selenio tiene un Z igual a 34. ¿Qué quiere decir la letra Z en química? Número atómico, es decir, cantidad de electrones o protones de un átomo en estado neutro. Vamos a distribuir a los electrones porque recuerde que los protones están en el núcleo. Tomamos el diagrama de Moller y decimos 1s2, 2s2. ¿Qué le sumo a esto? Los exponentes, porque ellos son los que me están indicando la cantidad de electrones. Entonces vamos a sumar 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30, 4p4. ¿Por qué en vez de tomar 4p6 tomo p4? Porque necesito únicamente 34 electrones. Entonces fácilmente de esos 6 que le caben normalmente a la p, le voy a robar nomás 4 para completar mi configuración electrónica. Teniendo en cuenta ese ejemplo, vamos a sacar los números cuánticos. Tenemos n, l, m sub l y s. ¿Qué vamos a tener en cuenta para esta configuración? La última configuración electrónica. En este caso, mi última configuración es de 4p4. La tomo, 4p4. Igual, n es el número cuántico principal. ¿Quién me indica el número cuántico principal? Los niveles de energía. Si yo tomo acá como ejemplo el 1s2, este 1 me representa el nivel, esta S el subnivel y este 2 los electrones, ¿correcto? Por lo tanto, si tomo el 4, si me termino en 4, pues n va a ser igual a 4, número cuántico principal. L, pues miro el subnivel en el que quedó en el subnivel P. Me voy acá para el subnivel P, ¿cuánto es el número azimutal? 1. Entonces, L es igual a 1. Y si N es igual a 1, el magnético se debe mover entre ¿qué valores? Entre -1, 0 y +1, ¿cierto? Y por lo tanto, pues vamos a hacer esos valores. ¿Cuántos valores vamos a tomar? 4 porque son los electrones. Ubico 4 electrones. 1 en el primer orbital, de esta manera los ubico. Primero tengo que tratar de llenar la capacidad del orbital P, que son 3 orbitales. 1, 2, 3 y me devuelva el primer orbital 4 y miro que mi giro haya quedado ¿en dónde? En esta región. Si quedó el giro mirando hacia abajo, ¿cierto? El giro es negativo, pero si mira hacia arriba, el giro es positivo. Como mi último electrón, que vendría siendo el 4 de este que está acá, quedó mirando hacia abajo, por lo tanto este número va a ser ¿qué? Negativo. ¿Y de cuánto va a ser? De -1, porque recuerde que tenemos en cuenta la azimutal. ¿Listo? Y finalmente mi último giro lo hace, mi último número cuántico es el spin, que es el giro del electrón. Entonces, primer giro, segundo giro, tercer giro, y el último giro es el que va a hacer determinarme el número cuántico spin. Miro hacia abajo, por lo tanto ese giro es de -1/2. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado claro. Si hay dudas, me van preguntando en la plataforma. Les voy a proponer unos ejercicios en los cuales les voy a dar unos elementos químicos. Usted le va a buscar el número atómico en su tabla periódica y me va a determinar los números cuánticos. Principal, secundario, magnético y spin. Están anexos también, además del video que les sirve de orientación. ¿Listo? Nos vemos.